Dios me los bendiga. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y bienvenidos a este espacio de En Conexión con Jesús. Hoy vamos a meditar unos minuticos en lo que dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 1:16. Dice la Biblia en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Qué quiere decir esa palabra evangelio? Evangelio es sencillamente una buena noticia. Son las buenas nuevas de salvación para el hombre. El evangelio encierra el nacimiento, el ministerio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, ¿quién fue el primer hombre en predicar el evangelio? ¿O de dónde vino el evangelio? Bueno, pues el evangelio lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Así que el evangelio vino del cielo, porque lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primero en decir: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces el origen del evangelio es Jesucristo. Por eso en Lucas 1:1 dice: principio del evangelio, ¿de quién? De Jesucristo. Entonces el evangelio lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el principio del evangelio. ¿Dónde comenzó el evangelio? Bueno, la Biblia dice que debía de comenzar en Jerusalén y no en Roma, como muchas doctrinas o alguna doctrina la enseña que el evangelio nació en Roma. No, el evangelio nació y comenzó en Jerusalén, como lo vemos en Lucas 24, el verso 46 y el verso 47. Allí en Jerusalén era donde debía empezar la predicación del evangelio, y fue allí donde empezó la predicación del evangelio, porque fue ahí donde empezó Jesús, en el pueblo de Israel, a predicar el evangelio. Entonces el verso 46 del evangelio de Lucas, del capítulo 24, el 46 y el 47, dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, el evangelio comenzó a predicarse en Jerusalén. Allí era donde debía comenzar la predicación del evangelio. Fue allí donde empezó y no en Roma. Entonces, el evangelio comenzó a predicarse en Jerusalén y de ahí se ha venido predicando por todas las naciones. Ahora, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es? Bueno, el mismo Romanos 1:16 dice: el evangelio es el poder de Dios. Por eso el apóstol dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces el evangelio es ¿qué? El poder de Dios. El evangelio es el único que puede transformar la vida del hombre. El evangelio es el único que puede cambiar el corazón del hombre. El evangelio es el único que le puede dar salvación al hombre. El evangelio es el único que lleva al hombre a la vida eterna. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Entonces, el evangelio es el poder de Dios, según Romanos 1:16. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón vino el evangelio? ¿Por qué? Porque el hombre estaba sentenciado a muerte y juicio y condenación eterna. Por esa razón vino el evangelio. Por eso son las buenas noticias. ¿Por qué? Porque el evangelio le da una buena noticia al hombre. Porque para el hombre la noticia que había era muy mala, porque debía de morir por su pecado. Pero por eso el evangelio son las buenas noticias, son las buenas nuevas
de salvación para el hombre. Porque aunque el hombre se encuentra muerto en delitos y pecados, el único que le puede dar vida al hombre se llama Jesucristo a través del poder del Evangelio. Entonces, ¿por qué vino el Evangelio? Porque el hombre estaba sentenciado a juicio, a condenación eterna, como podemos mirar en Romanos, el capítulo 9, Romanos 3, a partir del verso 9. Ahí nos muestra la condición del hombre, del 9 al 16. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y el verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, por esta razón vino el Evangelio, porque el hombre se encuentra de esta manera. El hombre sin Jesús, el hombre sin Dios, esta es una radiografía de la condición del hombre sin Dios. Sin Dios. Aquí los versos que leímos es una radiografía de cómo se encuentra el hombre sin Dios. Por eso vino el Evangelio, porque el Evangelio es el que rescata al hombre. El Evangelio es el único que coge al hombre del lodo cenagoso, del lodo del pecado, y lo limpia y lo restaura y lo pone en un lugar, en lugares celestiales con Cristo Jesús, como dice la palabra. Entonces, el verso 23 del mismo capítulo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por esta razón vino el Evangelio, para rescatar al hombre de esta condición, porque el hombre está destituido de la gloria de Dios, está lejos de Dios. Entonces, por eso vino el Evangelio. Y Romanos capítulo 5 y el verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esta es la condición del hombre, y por esta causa vino el Evangelio. ¿Para qué más vino el Evangelio? ¿Para qué más? Para reconciliar al hombre con Dios. Cuando Adán pecó, hubo una ruptura entre el hombre y Dios. El hombre quedó separado de su Creador, de su Dios. Ya no había una armonía con Dios, ya no había una comunión con Dios. Entonces, para esto más vino el Evangelio, para reconciliar al hombre con Dios, según el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y el verso 19. Dice que Dios estaba en Cristo. ¿Con qué propósito? Dice, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, el Evangelio también es la palabra de reconciliación. El Evangelio vino también para reconciliar al hombre con Dios. Entonces,
¿para qué vino el Evangelio? Para reconciliar al hombre con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Miren lo que dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso la Biblia dice en Hechos que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, para esto vino también el Evangelio, para reconciliar al hombre con Dios. Entonces, ¿para qué más vino el Evangelio? Para librar a los cautivos. Según Lucas, capítulo 4 y el verso 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo habló el Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es el Evangelio. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, para esto vino el Evangelio, para libertar a los cautivos. ¿A cuáles cautivos? A los que estábamos cautivos en delitos, en pecados. El diablo había cogido al hombre y lo había encerrado en una cárcel donde el hombre no podía salir. ¿Por qué? Porque el hombre estaba bajo pecado. Entonces, para esto vino el Evangelio, para darle libertad a los cautivos. Por eso el Señor dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad y la vida. Entonces, para esto fue que vino el Evangelio. Para esto fue que vino el Evangelio. El Señor le dijo, en unas ocasiones le dijo a los discípulos, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, Jesucristo o el Evangelio, que es Jesucristo mismo, vino para eso, para darle libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. No solamente a los ciegos físicamente, sino espiritualmente, porque el hombre está ciego espiritualmente. Y para eso fue que vino el Evangelio, para darle vista a los ciegos, para que le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Para qué más vino el Evangelio? Para salvar a todo aquel que lo cree y lo obedece. Según Romanos, el mismo Romanos, nuestro texto base, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, para salvación. Entonces el Evangelio vino para salvar a todo aquel que lo cree y lo obedece. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? Dice, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Entonces, para esto vino el Evangelio, para salvar a todo aquel que lo cree y lo obedece. ¿Para qué más? Para acercarnos a Dios. Efesios capítulo 2 y el verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El hombre sin Cristo está sin esperanza, anda sin Dios. Para esto vino el Evangelio, para acercarnos a Dios. Pero ahora, dice el verso 13, en Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Y quiénes éramos los que estábamos lejos? Todos los que estábamos bajo pecado, todos los que estábamos muertos en delitos y pecados, éramos los que estábamos lejos. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a los gentiles y a los judíos. A vosotros que estabais lejos y a vosotros que estabais cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada a un mismo espíritu. Entonces el Evangelio vino ¿para qué? Para acercarnos a Dios, para acercarnos a Dios. Por eso sin Evangelio no hay salvación, sin Evangelio no hay vida eterna. Por eso el Señor le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sin Evangelio no hay salvación. Sin Evangelio no hay vida eterna. Por eso, mi amigo, si tú quieres salvación, si tú quieres vida eterna, tienes que creer en el Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Que Dios les bendiga y hasta otra ocasión.